La Biblia declara en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, diciendo que las armas de nuestra milicia no son, ay, por favor, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, altiveces y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y todo lo que tenga que ver con argumentos, fortalezas, altiveces, todo aquello, hay un tema que hemos enseñado en alguna ocasión, lo hemos predicado, que hablo enfáticamente en aquellas cosas que son fortalezas, argumentos y altiveces. Usted lo puede buscar, ese tema, solamente, pero yo no me voy a concentrar en aquello, sino que voy a hablar del ambiente en el cual operan y tienen legalidad aquellas cosas. Nosotros, usted y yo, vivimos en un ambiente de fe, y las fortalezas y los argumentos y las altiveces que tienen que ver con pensamientos antagónicos, y son tan poderosos esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y hoy, en el mundo, o en el escenario en el cual estamos, evidentemente que hay pensamientos que cobran mucha vida en las vidas de las personas. Pensamientos de miedo, pensamientos de temor, situaciones que están ocurriendo y que gatillan también de modo que la gente piense qué es lo que va a ocurrir conmigo, qué va a pasar conmigo de aquí en adelante. A ver, del punto de vista natural es evidente que mucha gente saca las cuentas, las ecuaciones de esa forma. No es lo mismo que estés trabajando o que te hayan despedido de tu trabajo. Por lo tanto, la mente comienza a pensar, ¿qué irá a pasar conmigo? ¿Qué irá a pasar con nosotros cuando esta situación de alguna u otra forma comience a arreglarse? ¿Cómo iré a hacerlo para buscar trabajo? ¿Qué irá a pasar con mis hijos pequeños? Familias que tienen que tomar a sus hijos y cambiarlos de colegio. Personas que toman a sus hijos adolescentes de buenos colegios con muy buena educación, donde ya no van a tener los recursos para poder dejarlos allí. Jóvenes que quizás tendrán que dejar la universidad para trabajar. Evidentemente que nadie quiere ni espera eso, pero es el escenario que muchos comienzan a pensar. Los miedos tienen forma, el espíritu de temor tiene cuerpo, porque los pensamientos tienen forma, los pensamientos no son palabras, vienen en palabras, pero se materializan en la vida de las personas en imágenes. Es así. Entonces, cuando la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda altivez, argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo aquello radica y se fundamenta, continuando con lo que hemos hablado las veces anteriores, en que usted y yo respondemos a una posición y no a una situación. No negamos la situación, pero tampoco te puedes olvidar de tu posición. ¿Me explico bien? Por cuanto estamos en una posición y no negamos la situación, vamos a vivir la situación, pero desde otra posición en Cristo. Vamos a llorar igual. Los sentimientos son afectados igual. Por favor. Y si despiden del trabajo a alguien, bien, Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas. No quiero pensar que pierdas a un familiar, pero Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Las cosas nunca que ocurren se explican en el momento. No es buen aliado razonar con el corazón e involucrar el corazón cuando la situación no es buena. Por eso es que es importante madurar
muchas de las cosas que hemos enseñado por meses y por años, que usted y yo estamos posicionados en Cristo. Y en Cristo hay herramientas que funcionan. Es un ambiente de fe. Amados, la vida de iglesia es un ambiente en el cual usted y yo fuimos posicionados. El reino de Dios es un ambiente, es un hábitat en el cual usted y yo estamos posicionados. Por favor, y desde allí articulan muchas cosas. No es lo mismo articular la batalla contra argumentos, fortalezas y altiveces desde la vida del alma que desde la vida del espíritu, que desde la vida terrenal que desde el mundo celestial. Mirar las cosas desde abajo que desde arriba, desde lo temporal y desde lo eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos que pertenecemos a un hábitat, que es el hábitat del espíritu, hay principios que tienen que operar desde allí. Pongo el ejemplo. Si yo traigo una semilla de café, por ejemplo, desde el Caribe, y la quiero sembrar en el sur de Chile, o acá en la zona central, por más que usted la riegue, voy a cambiar. Por más que usted ore, por más que ayunemos, por más que hagamos batalla, y usted le hable todos los días a esa semilla y le diga, en el nombre de Jesús, semilla de café, comienza a crecer. Al mes siguiente usted vuelve a orar y declara ayuno con su grupo de personas para que esa semilla, usted sabe cuál es el final. La semilla, aunque usted ore, batalle, llore, guerree, la semilla no va a germinar, no va a crecer y no va a dar fruto. Por lo tanto, no basta solamente creer en Dios. No basta solamente ser buena persona. No basta solamente que usted y yo podamos determinar y decir años de iglesia llevo, por lo tanto, como se dice en la milicia, antigüedad constituye grado. No, en el reino no es así. En el reino antigüedad no constituye grado. A usted lo que le valida es cuánto de Cristo lleva dentro de usted, cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado. Eso es lo que finalmente a nosotros nos da la victoria en el presente, nos da garantía que vamos bien, que vamos adelante. ¿Cuál es el ambiente en el cual usted se envuelve? Tiene códigos y principios que allí solamente van a funcionar. Cuando usted tiene problemas, usted no puede rebajarse a proclamar, no puede rebajarse a lograr buscar soluciones en el hábitat del alma, no, en el hábitat de las emociones, en el qué va a pasar, en el qué va a ocurrir. Los temores no tienen arte ni parte en tu vida. Los miedos no te pueden atemorizar. Experiencias o situaciones a nosotros no nos pueden paralizar. El propósito de Dios trasciende el momento que tú y yo podamos estar viviendo. Trasciende lo temporal. Es eterno. Entonces, aún la pregunta queda sin respuesta. ¿Cuál es el hábitat? Ya está respondido. ¿Cuáles son las herramientas? Y entre muchas herramientas, yo quiero nombrarles algunas esta mañana y podríamos dejar algunas para la próxima semana, que son materia de trabajo, donde usted las puede trabajar en la semana y las puede procesar, pero son herramientas que funcionan en un ambiente adecuado. Usted no puede ir con un instrumento dental a trabajar a la construcción. No es que el instrumento dental sea malo, es bueno, solo que usted lo está ocupando en el lugar equivocado. Del mismo modo, no se puede sacar una muela con un alicate o una pinza que usa un electricista. A veces ocupamos herramientas inadecuadas en los ambientes inadecuados. Entonces, permítame tomar un poco de té con limón. Gracias, Roxana. Mi esposa me lo trajo. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 13 dice: tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Cuando todo acabe, vamos a estar en el mismo lugar que cuando empezamos. Dígalo, declárelo esta mañana, escríbalo, dígaselo a las personas que tiene a su lado. Cuando todo esto acabe, estaré firme en el mismo lugar que comencé. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Finalmente él acaba diciendo: contar de ser hallado en él. Es decir, todo esto pasa, todo esto termina, y yo me encuentro en el mismo lugar que cuando comenzó esta batalla. Yo estoy en Cristo. Nos introduce en una dimensión de batalla, nos introduce en una dimensión de lucha, pero habiendo acabado todo, y antes que acabe todo, primero tomamos la armadura. Es decir, hay herramientas que en esa batalla hay que usarlas, pero que cuando las usemos y aquellas batallas terminen, habiendo acabado todo, yo voy a estar firme. Principio número 1 esta mañana. Por favor, usted tiene que saber distinguir la diferencia que hay entre tener información de Dios, de Cristo, y tener la experiencia con Cristo. No es lo mismo tener conocimiento, no es lo mismo tener información. Acá lo importante, ¿sabes qué es? Es tener la vida de Cristo, y que la vida de Cristo usted la esté experimentando día a día. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o sea que muera, le pertenezco al Señor. Para que alguien haga esa declaración es porque finalmente tiene que haber tenido una experiencia gloriosa y poderosa con el Señor. Nosotros lo experimentamos. Cuando usted come algo, usted lo disfruta. Usted se come un postre, no es lo mismo tener el postre allí cuando usted lo está saboreando que cuando se lo muestran en una carta. ¿Me está escuchando esta mañana? Hay gente que solamente ha visto la carta, hay gente que solamente tiene la información. Claro, la información le ha ayudado para sostener su matrimonio, la información le ha ayudado para educar a sus hijos, la información le ha ayudado para ser buena persona, pero sabes, todas aquellas cosas tienen un punto límite. El conocimiento y la información finalmente tiene fecha de vencimiento. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la información? Cuando llegas a un escenario que no es favorable, cuando llegas a un escenario que nunca pensaste que ibas a alcanzar, cuando llegas a un momento en tu vida, cuando te preguntas, te miras al espejo y dices, ¿por qué esto me está pasando a mí? Aún más cuando tú dices, y ya transitas en el peligro del valle de sombra y de la muerte, y las emociones comienzan a jugarte una mala pasada, porque tú declaras mirándote al espejo, tú declaras diciendo, esto no me debería estar pasando a mí. Ahí te das cuenta que todos los años de estudio no sirven, que toda la información no sirve, que todos los discipulados no te sirven, que todas las escuelas bíblicas no te sirven. ¿Qué es lo que te sirve en ese momento? Es haber experimentado la gracia, el favor y el poder de Dios en tu vida. Los escenarios como los que estamos viviendo hoy en día, no sirve la información, no sirven los años de iglesia. Hoy cuanto más brutalidades se están escribiendo en las redes sociales, gente de años de iglesia, líderes, pura brutalidad a mi modo de ver. Porque no está la experiencia, amado, lo celestial trasciende el momento que podamos estar viviendo. Nunca pongan los énfasis en el momento imperfecto en el cual estás viviendo, porque tu vida espiritual tiene que trascender a la eternidad de la cual Dios te trajo a este mundo. Por eso que el propósito de Dios trasciende. Y por favor, vuelvo al principio.
No estoy diciendo que no lloremos. No estoy diciendo que no vamos a ser afectados. Estamos siendo afectados por distintos eventos, situaciones que nos puedan alcanzar o nos puedan tocar. No vamos a negar una realidad, no la estamos negando. Solamente que en base a esa realidad, en base a una realidad temporal, nosotros ponemos los énfasis a la realidad eterna. Cuando la serpiente vi en el huerto, la serpiente no atacó a Adán. Porque cuando Dios le habla a Adán. Y Adán escuchó de primera fuente lo que Dios le estaba diciendo. Adán fue a su casa y se lo dijo a su esposa. Y cuando la serpiente viene, no ataca a Adán. ¿Por qué no ataca a Adán y sí ataca a Eva? Porque Eva tuvo información de lo que Dios le había dicho a Adán. En cambio, Adán no tiene la información. Adán tiene la revelación. Adán tiene la experiencia. Adán captó, vivió. Adán rumió, procesó lo que Dios le había dicho. La gente que tiene información es gente que es proclive a la tentación, a los ataques del diablo, a los miedos y a los temores. Por favor, declare: yo pertenezco a una posición, no a una situación. Yo pertenezco y estoy en los lugares celestiales. No soy prisionero de las circunstancias, soy prisionero de Cristo. Cristo me cautivó, me hizo preso, me hizo reo. Soy convicto de Él. Allí radica nuestra victoria. Esa es una herramienta de fe que usted tiene que vivir todos los días. Vivir a Cristo. Yo vivo a Cristo. Yo experimento a Cristo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Le vivimos a Él. Nosotros no aprendemos, no le hemos aprendido. Pablo dice, he sido prisionero, asido por Cristo Jesús. Estoy abrazado a Él. Por eso que cuando Él usa el término prisionero, Él dice, yo estoy encarcelado de esta reja en la cual yo me encuentro, de estos garrotes en los cuales yo me encuentro. No voy a salir, no voy a salir. Nadie me va a sacar de este lugar. Yo soy prisionero perpetuamente de Cristo. Esa es la primera herramienta que tienes que tener. El primer principio no es la información. A Moisés notifiqué mis principios, mis caminos. Aleluya. El pueblo solo conocía las obras. Amados, cuando alguien no conoce las obras, ya está complicado. Imagínate, pero cuando tú conoces las obras, ¿qué es obra? Es cuando Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y tú testificas toda la vida del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y tú puedes testificar. Y no estás inventando. Es cierto. Tú viste el mar abriéndose. Tú viste las codornices caer. Tú puedes declarar de tu casa y del púlpito y decir: pastor, yo vi el maná. Yo probé el maná. Yo degusté el maná. Yo vi una roca. Yo vi a los carros de Faraón siendo sumergidos por el mar. Y todo eso es verdad, pero todo eso sigue siendo obra. Tú puedes decir esta mañana, o haber dicho anteriormente, declarado tus experiencias. Llegaste al Señor porque Dios transformó tu vida, te sacó de la droga, te sacó del alcohol, restauró tu matrimonio. Eres un milagro del Señor, pero toda la vida te has sostenido tu fe en el camino de las obras, declarando que Dios es milagro. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre con usted cuando Dios dejó de abrir el mar? ¿Qué pasa con usted cuando cesó el maná? ¿Qué pasa con usted cuando cesa y dejó ya de caer codornices? ¿Qué pasa si Dios no restaura tu matrimonio? ¿Qué pasa en este momento cuando te dicen que te despidieron del trabajo, cuando la economía comenzó a decaer?
¿Qué pasa cuando comienzas a ver el futuro, que no es nada favorable ni para ti, ni para tu matrimonio, ni para tu familia? ¿Qué pasa con nuestra fe? Es allí cuando la información caduca, cuando tiene una fecha de vencimiento y cuando las obras, los milagros tienen un punto límite. Lo único que te va a sostener y lo único que te va a mantener en la experiencia son los principios de Dios en nuestra vida que operan cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Aleluya. Número 2. Otro principio que opera acá es el poder de la palabra. El poder de la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra. La fe viene por el oír. La fe no viene leyendo. Por favor. La fe no viene leyendo. Pero si usted está leyendo la palabra, usted está oyendo la palabra. No la está oyendo por el oído natural. Pero si usted dedica tiempo a leer la palabra, hay un sentido espiritual que en nosotros comienza a despertar, que es el oír. Porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espolla, la esperma de Dios. Esperma es lo que engendra. Nosotros los hijos del Señor tenemos un órgano por el cual permitimos que Dios, a través de su espolla, esperma y la palabra, engendre en nosotros. ¿Cuál es? El oído. Pero no estamos hablando de este oído, no estamos hablando, estamos hablando de un oído espiritual, donde la palabra se deposita. Y esa es la palabra que comienza a germinar en nosotros y hacer realidades las cosas que Dios ha declarado. A partir de allí es cuando nosotros comenzamos a construir por la palabra. Es el fundamento que nosotros tenemos. Número 1, la palabra es el fundamento sobre el cual nosotros construimos. Cuando Dios habla, cuando Dios habló, Dios creó. Cuando Dios está hablando, Dios está creando. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hablar para Dios es crear. En nosotros, en nuestra mente son dos verbos a conjugar. En la mente de Dios, hablar y crear es un todo indivisible. Cuando Dios dice algo, Dios está creando. Cuando Dios creó es porque primeramente habló. Entonces el principio ¿cuál es? Si Dios te habló es porque Dios ya lo creó. Ahora, en la mente nuestra hay una división. En la mente de Dios es un todo indivisible, hablar y crear. ¿Por qué nosotros no ocurre eso? Porque nosotros vivimos en un tiempo y espacio, en el cual esos verbos se conjugan de manera distinta en el tiempo y en el espacio. Pero en la mente espiritual usted tiene que compenetrarse con lo siguiente, que si Dios dijo algo es porque Dios ya lo creó. Y en el tiempo y en el espacio, cuando Dios dice algo, en nosotros, el hablar es una cosa y el crear se va consolidando y materializando en el tiempo. Pero las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, cuando Dios dice sí, usted dice por la fe amén. ¿Qué significa amén? Así será. No lo tengo, no lo abrazo, no consolido la sanidad,
No consolido la victoria. Las puertas de trabajo aún no se abren. Eso es tiempo y espacio. Pero si Dios lo declaró y Dios lo dijo, yo digo amén. Amén. Entonces, por esa palabra, usted y yo somos gobernados. Di la palabra, dijo el centurión romano. Di la palabra, porque yo sé, mira lo que es, increíble. Yo sé lo que es declarar una palabra, dar una orden. Yo le digo a ese, ve, y después le digo, ven, y él viene. Por lo tanto, tú no tienes que estar aquí. Tú solamente di la palabra y mi mozo será sano. Di la palabra. Hay una palabra, una declaración que Dios ha hecho a tu vida, a tu familia y a tus hijos. Cree tú. Tú. A ti mamá, a ti papá. Y toda tu casa será salva. ¿Cuántos le creen al Señor? Le creemos al Señor. Si Dios lo dijo, así es. Hablar y crear es un todo indivisible. No lo abrazo y no lo veo, pero si Dios lo dijo, así va a producirse. Bendito sea el Señor. Pero la justicia, que es por la fe, dice Romanos 10, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Pues esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? O sea, a ver, no es un tema de que Cristo baje, tampoco de que Cristo descienda de entre los muertos. A ver, no estamos hablando de un espacio físico. Esto no es un camino pavimentado, Jesús es el camino. Pero no está hablando de una ruta. No está hablando de la... esto no es la Panamericana que une a Chile desde el norte al sur. No es una ruta pavimentada. Esto es un camino, esto es una senda, esto es una persona, esto es una posición de estar en el camino, de estar en Cristo. Por lo tanto dice, a ver, el tema de la palabra dice, no llames a Cristo para que descienda del cielo, no lo llames de abajo para que suba de entre los muertos, sino, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación es sozo. Significa salvación, salud, liberación y prosperidad. Cuando yo confieso salvación, estoy confesando sanidad, estoy confesando liberación, estoy confesando prosperidad. Y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Declara la palabra todos los días. Di la palabra, declara la palabra. Tenemos problemas con la comunicación. No sé si se habrá cortado internet o continúa. Usted me dicen. Un corte. Entonces, cerca de ti, bien, cerca de ti está la palabra. Abro un paréntesis. Lo que pasa es que tuve un corte de energía eléctrica, pero declaramos la palabra, que sea la luz, y fue la luz. ¿Qué les parece? ¿Ve? La pusimos en práctica de manera inmediata esta mañana. Cerca de ti está la palabra. Y Dios llama. A ver, Dios llama. Dios habla. Dios declara. Llama las cosas que no son como si fuese. Como si fuese. ¡Qué tremendo!
glorioso. Tercer punto, hablando de la declaración y de la confesión. Cuando nosotros nosotros oramos la solución, no oramos el problema. Nosotros no oramos la pregunta, oramos la respuesta. Deja de hacer preguntas incorrectas al Señor y ora la respuesta. Señor, mira lo que nos está pasando. No, el Señor no tiene que mirar lo que está pasando. Él sabe perfectamente lo que está pasando. Señor, mira lo que le pasa a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi país, a mi nación. Son oraciones que nacen de tu necesidad. Pero la oración tiene que nacer del corazón de Dios. Y cuando nace del corazón de Dios y tú lo declaras y estás declarando la victoria, luego Dios satisface tu vida familiar, tu vida matrimonial. Nosotros nos hemos llevado muchos años orando, declarando preguntas mal formuladas a Dios. Y ustedes piden, dice el Señor, y no reciben. ¿Por qué? Porque piden conforme a vuestros deleites, a tu necesidad. Y no es que Dios no esté interesado en tu necesidad. Pero nunca olvides algo. Fe mueve la mano de Dios. No es la necesidad. El mundo está en necesidad. Dios tiene misericordia. Los hospitales tienen necesidad. Todo el mundo tiene necesidad. Tú tienes necesidad. Tus vecinos tienen necesidad. El departamento que está sobre donde tú vives tiene necesidad. El barrio donde tú vives tiene necesidad. Y tus ojos lo ven todos los días. No es que Dios se vaya a pasear por un hospital, se vaya a pasear por las cárceles, se vaya a pasear por tu barrio y todo aquello se vaya a resolver. Por eso que estoy hablando de principios y herramientas que funcionan en un ambiente adecuado. Fe mueve la mano de Dios, pero cuando nosotros oramos e intercedemos, oremos respuestas, oremos soluciones y no oremos más el problema. Cuando la Biblia dice, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Ese es principio de una legalidad de Dios. Es un principio que a nosotros tiene que gobernar nuestras vidas. Eso es un principio establecido. Esa es la respuesta a algo que ya está. Mira, es la respuesta en una posición espiritual, en los lugares celestiales, a circunstancias que en el presente están ocurriendo. Lo voy a cambiar. En el presente, en el cual usted y yo nos encontramos, están ocurriendo cosas, situaciones difíciles que al hacer la pregunta, usted ya debe saber que aquella pregunta ya fue respondida en los lugares celestiales, en la cruz del Calvario, por Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando dice la palabra del Señor, cree tú y toda tu casa será salva. ¿Cuántos creen a esa palabra en el Señor? Bien, es una respuesta, más bien dicho, sí, es una respuesta que fue establecida hace 2000 años atrás a preguntas que nos estamos haciendo en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué en el tiempo y en el espacio? Porque ya les dije que cuando Dios declara algo en la mente de Dios, en la mente celestial, el hablar y el crear es un todo indivisible, pero nosotros el crear toma su tiempo, toma su proceso. Entonces, si Dios lo dijo, por su llaga fuimos curados, yo estoy hoy día consolidando una victoria en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo la activo? No activo haciendo la pregunta nuevamente. La activo, ¿de qué manera? Declarando el milagro, declarando la respuesta. Oro la solución, oro la respuesta y no oro el problema. Aleluya, bendito sea su nombre. Marcos 11:23 y vamos a ir terminando esta mañana.
Porque de cierto digo, que cualquiera, le estoy hablando a usted esta mañana, le estoy hablando a usted papá, a usted mamá, a usted jovencita, a usted le estoy hablando, cualquiera, a usted pastor, le estoy hablando a usted que lleva años, 10, 20, 30 años en la iglesia y a usted que lleva recién un mes, a usted, cualquiera. Esto no tiene que ver con antigüedad, no tiene que ver con cuántos años llevemos, a usted, cualquiera, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte es lo que tienes al frente en este momento. Monte es la imposibilidad a la cual te estás enfrentando esta mañana. Monte es la experiencia que estás viviendo que pensaste que nunca ibas a vivir. Monte es cuando tú requieres naturalmente muchísima inversión para poder incursionar, para poder llegar a ese lugar. Pero te estamos mostrando esta mañana herramientas de fe. Te estamos mostrando esta mañana ambiente distinto, como los que estamos conversando. Cualquiera que dijera este monte, dijera que, hablar, le dice, quítate y échate al mar. Y no duda en su corazón. Todos los problemas que usted y yo tenemos radican en el corazón. Radican en el corazón. Porque todo lo que he dicho esta mañana, si finalmente se asienta en el corazón, se asientan las emociones, se asientan los sentimientos, se asienta la voluntad, y aquello te juega una mala pasada y comienza a articular de qué manera, como lo decíamos al principio, mediante altiveces, argumentos y fortaleza que se levantan contra el conocimiento del Señor, amado, entonces la derrota está asegurada. Y no dudar en su corazón. Que digas al monte y no dudas en tu corazón, por lo tanto, al no dudar en el corazón significa que trasciende el alma. Trasciende el corazón, trasciende los sentimientos, porque la relación con Dios articula de qué manera un abismo llama a otro abismo, es de espíritu a espíritu. La dimensión en la cual usted y yo estamos, nos desenvolvemos, es un ambiente de fe, es un ambiente espiritual, no radica en el corazón. Y no dudar en el corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y no dudar en el corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que he dicho esta mañana radica en este último principio. Creed que será hecho. Creed que lo vas a recibir. Creed. Por tanto digo que todo lo que pidas orando, todo lo que pidas por fe, todo lo que pidas declarando, todo, creed que lo vas a recibir. Amados, ¿cuántos de ustedes creen lo que oran? ¿Cuántos de nosotros creemos de verdad lo que estamos declarando? ¿Cuántos de nosotros creemos de verdad que cuando nos juntamos 2 o 3 y nos tomamos de las manos o lo hacemos virtualmente y hacemos declaraciones de fe, lo creemos de verdad? Ese es el punto que tenemos que resolver, que no se asiente todo esto que estamos viviendo solamente en la información, porque la información radica en el corazón. La experiencia la vives en el espíritu. Por eso que la experiencia muchas veces no se puede explicar. Cosas inefables, dijo el apóstol Pablo. Inefable significa cosas que no las puedo narrar. No encuentro código. Demoró años en poder descodificar una experiencia. La experiencia radica en la fe. No que no la vayas a explicar en los años siguientes, sí. Solo que en los años siguientes radica, lo hemos dicho,
el tiempo y el espacio. En la vida del Espíritu, cuando el Señor dice algo, ya fue hecho, ya fue creado. Bendito sea su nombre esta mañana. Qué maravilloso es el Señor. Amén, amén. Les bendigo allí donde se encuentran. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar y para posteriormente también dar algunas informaciones y saludos. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Póngase allí cómodo donde está. La pastora Roxana nos va a dirigir en esta oración. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Bendecidos. Les saludo en el nombre del Señor. Agradecidos de cómo el Padre nos habla y nos muestra cómo estamos enfocados. Podemos estar muy ocupados, pero enfocados es ver las cosas realmente como son, nítidas, claras. Y la palabra provoca eso. La palabra trae luz. Y esa luz nos hace ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y por eso es tan importante llenar nuestro espíritu de la palabra, para que sea ella la que nos haga realmente percibir no solo las tormentas, como los discípulos que le decían al Señor, Maestro, despierta, despierta. Ese despierta era decir, te vemos con los ojos cerrados mientras estamos viviendo esto, aun cuando la palabra dice que el Señor no duerme, que Él vela, pero sus ojos estaban cerrados. Pero es cuando la fe tiene que abrirse, es cuando la fe debe estar despierta, cuando aparentemente vemos que el Señor está un poco quieto, a nuestro parecer, a nuestra perspectiva, es cuando Dios dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde la has puesto? ¿Dónde la tienen? Y es ella la que tiene que estar despierta. Y por esa razón agradezco la palabra, como el Señor nos habla con esa claridad de las herramientas, las armas que el Señor nos ha dado. Así que con esa palabra de decir, yo no estoy esperando que sea tu fuerza la que te saque adelante. Y gracias al Señor, porque siento decirte algo antes de que oremos, y quiero que allí cierres tus ojos y quiero que oigas que Dios nunca se olvida de que somos vasijas frágiles. Él no espera que tú tengas una gran fuerza. Él espera que su fuerza opere en ti. Él siempre dijo que éramos un vaso frágil y la mujer un vaso más frágil. Y cuando habla de que somos vasijas de barro, está hablando de algo que no es acero, pero que contiene todo el poder ilimitado de un Dios todopoderoso que contiene esa vasija. Gracias, Padre, porque tú nunca has olvidado la fragilidad del hombre sin ti. Pero cuando ese hombre y esa mujer te contiene y te conoce, no por información, comienza a operar en él otra manera de ser sostenido. Oh Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Tu palabra, Señor, nos recuerda en un proverbio y nos dice: quien se rinde ante un problema, quien se rinde frente a la dificultad, no demuestra fuerza ni carácter. Eso sale en Proverbios 24. Te lo repito en esta oración porque he querido en esta oración que el Señor plasme esta palabra en ti. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. La presión es un escáner que mostrará tu fuerza y tu carácter, nuestra fuerza y nuestro carácter. Pero más que nada demostrará de dónde proviene esa fuerza que tienes y quién ha formado tu carácter. Ese
cuentas, hermano, ¿quién lo formó? ¿Tus padres? ¿La vida? ¿Los golpes? ¿Las circunstancias? ¿Ellos moldearon tu carácter? ¿Ellos han hecho tu fuerza de alguna forma? El carácter en el que caminas. Dios está mostrándote la fuente en la que Él ha sido formado. Y cuando digo lo formaron tus padres o la vida, a veces pensamos que ese carácter lo ha formado Cristo. Pero cuando viene la presión, la tormenta, la presión y comienza a afligirnos, ese es el escáner que demuestra la fuente de qué nos ha moldeado y en qué fuerza caminamos. Porque podemos decir que caminamos en la fuerza de Cristo y caramba, que pueden ser nuestras fuerzas. Por eso, Señor, en este escenario, este instrumento que tú hoy estás usando, llamado presión, está mostrándonos cosas muy importantes que por el ritmo de vida que llevábamos, a veces pensamos que el estar ocupados en las situaciones de un hogar, en las situaciones importantes de los hijos, de un matrimonio, pensamos que el estar ocupado es estar enfocados. Y a la verdad que no es así. No estábamos viendo nada porque estábamos muy ocupados. Pero hoy, Señor, en esta etapa, tú nos traes luz. Tú nos has hecho ver cosas que nunca antes hubiéramos podido verla desde el punto de vista de tu palabra. Hermanos, en esta mañana te recuerdo que a veces pensamos que por, escucha bien, estar determinados a hacer lo bueno, que por el hecho de estar determinados a ser obedientes a la palabra de Dios, la palabra que quiero que quede en tu corazón es la palabra determinados, que pensamos que por haber determinado algo conforme a la voluntad de Dios, el problema iba a retroceder inmediatamente, que el enemigo iba a huir cuando yo determinara hacer la voluntad de Dios. Cuando yo dijera, bien, Señor, no solo estoy motivada a hacerlo, porque la motivación viene y va, la determinación me llevará hasta el final de esa meta, de ese deseo. Y pensamos que por determinar a hacer la voluntad de Dios, el enemigo iba a huir. Señor, yo determiné en mi corazón creerte y mi fe no tiene límites. Y el escenario aún es complicado, no veo tanto, aunque mi fe ha crecido. Tu palabra dice que el que cree todo es posible. Y vemos el escenario y decimos, ¿acaso la fe no es la que mueve tu mano, Señor? ¿Acaso tú no me acabas de hablar por tu palabra que la fe es lo más importante, lo que mueve el mundo espiritual? Y quiero que en esta mañana venga nuestra memoria, oh Señor, porque la palabra es la que nos dirige. Y en esta oración es la palabra la que va dirigiendo tu vida. Y recuerdo a esos 3 amigos de Daniel, que por no inclinarse a la imagen del rey que quería, esa imagen de oro que todos tenían que inclinarse y adorarle, y ellos dijeron, no nos inclinaremos, porque conocemos a un Dios que dice que no hay que inclinarse a ninguna imagen de ninguna especie, y no lo haremos. Y dice, queremos que sepas, oh rey, que no nos inclinaremos a ella, porque nuestro Dios tiene poder, oh rey, para librarnos. Y el rey escuchó, ¿tu Dios tiene poder para librarles de mi mano? Sí, mi rey, mi Dios tiene poder para librarnos. Y si no, oh rey, mira la palabra mientras oramos, quiero que la mastiques, la hagas tuya. Y si no, oh rey, sepas que aún así jamás nos inclinaremos a nadie que no sea nuestro Dios. ¿Tú crees que eso hizo que el rey dijera, wow, mi respeto, me saco la corona ante tanta convicción, tanta fuerza, tanto valor? ¿Tú crees que el enemigo retrocedió? Que por determinación
determinar a hacer la voluntad de Dios, inmediatamente iba a cambiar el escenario? Señor, yo te he creído, me alineé con tu palabra y mira, no veo frutos. El rey no se sacó su corona. Al contrario, 7 veces aumentó el nivel de ese horno de fuego. Pero, aunque esos hombres entraron atados, dice que los ataron dentro del horno de fuego, esos 3. Cuando van, el rey se percata de que no habían 3, después de un momento, habían 4, y ellos estaban desatados, no estaban amarrados como entraron. Y el Señor les libró. Quiero que recuerdes, hermano, que no por determinar hacer la voluntad de Dios y creer a Dios 100%, inmediatamente lo que tú estás viendo retrocede. Pero no puedes sacar de tu mente, de tu espíritu, el saber que Dios ha prometido que en toda circunstancia Dios tendrá cuidado de ti. Dios tendrá cuidado de sus hijos. Y Él hará. No porque las cosas se hayan complicado o se vean mucho más lejos. Pensé que esto ayudaría a esto y a veces las cosas no se resuelven como pensábamos y las declaramos en el momento. No vemos la respuesta sí. Otras veces es inmediata. Pero el Señor dice, no quites de tu mente, no quites de tu espíritu, que yo soy tu Padre y tengo cuidado de mis hijos. No te dejaré. Esta presión no va a destruirte, solo ha venido a mostrar que tú reconozcas si es tu fuerza en la que caminas o en la mía, si es en tu carácter o en el mío. Y aunque podamos gritar que tenemos el carácter de Cristo y decirlo, en este momento de dificultad es donde Dios dice, vamos, cuando tú eres frágil, yo me hago fuerte. No olvido lo frágil que son sin mí. Por eso yo vivo en ustedes. Yo soy tu fuerza. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú nos levantas cada día a través de tu palabra, a través de tu consejo, a través de tu poder. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel. Y los que te ven como Dios y no como papá son los que debieran estar temblando. Pero los que no tenemos mentalidad de huérfanos, porque muchos te ven como Dios. Ay, Diosito es tan bueno, ay, Diosito es tan poderoso, pero no tienen la confianza de verte como Padre, porque nunca te han dado el lugar de gobernar sus vidas. Pero los que te han dicho, papá, saben que no hay orfandad y que ese padre no olvida lo que engendró. Y aunque sus hijos son débiles en sí mismos, ellos saben que tienen un padre, una dinastía, una procedencia, una cepa superior a cualquier otra cosa, a cualquier otro linaje. Y no son los padres, ni el dinero, ni en el hogar en el que crecí, sino un Dios que no conoce la palabra imposible. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. ¿Habrá? No peres como huérfano. No te asustes. Eso le queda a los que no me conocen como Padre. No olvidaré lo que he engendrado. Confía. Mantén tu determinación, mantente enfocado en mí, mantente enfocado en mí y yo haré, aunque las cosas se hayan complicado y ese horno naturalmente haya subido su presión. He venido a mostrarte en qué fuerza caminas y en qué fe andas.
Gracias, Padre, porque en ti estamos. Mi fuerza y mi castillo eres tú. Mi fortaleza eres tú. Y puedo decir realmente, diga al débil, diga a la vasija de barro, diga al hombre y mujer que Dios hizo frágil, que en mí son fuertes, porque cuando tú eres débil, hijo, yo me perfecciono en tu debilidad. Y si no fuera por esa debilidad, serías independiente, absolutamente independiente, y no vendrías a mí, la fuente de tu fuerza, la fuente de tu sabiduría, la fuente de tu carácter, que es el que debe identificarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecidos en el Señor. Pastor. Gracias. Aleluya, qué glorioso, qué maravillosa jornada de día domingo, ¿eh? En todas nuestras congregaciones también, que se están reuniendo de manera virtual, cumplimos con todos nuestros deberes, ofrendamos, consagramos nuestros diezmos, nuestras primicias. Por favor, no deje de responder a aquel que siempre tiene respuestas para nosotros. Ese es el Señor. No te olvides, es un ámbito, el hábitat del reino en el cual articulan principios que no necesariamente se comprenden o se entienden, pero sí se obedecen. Dios es bueno. Bueno, saludar a todos aquellos que se han sumado esta mañana en distintos lugares, diferentes lugares de Chile y el mundo, y quiero mandar algunos saludos muy especiales esta mañana. Quiero mandar un saludo a mi pastora